Hemos recreado una bomba atómica en CGI para el YouTube Rewind hispano del 2023 y en este vídeo os voy a explicar todo el proceso. Quédate porque te va a encantar. Si eres nuevo en el canal y no me conoces, mi nombre es Héctor Gallego y soy artista de VFX trabajando para producciones de Hollywood como The Last of Us de HBO, la última película de Indiana Jones o Avatar The Last Airbender. Aunque también he participado en cinemáticas para videojuegos como Elden Ring. Estoy especializado en el área de las simulaciones y este año pude participar en el YouTube Rewind. Recrear una bomba atómica en CGI, estamos hablando de el reto. En mayúsculas. No es un efecto normal, no es un efecto común, estamos hablando de recrear algo que es incluso difícil de asimilar en la realidad. Y en computación, donde los programas que usamos están preparados para trabajar en escalas de metros, aquí estamos hablando de trabajar en kilómetros. Luego veréis qué significa esto. Por poner un poco de contexto, con el estreno de Oppenheimer ya hice un vídeo explicando las dificultades de recrear un efecto de este tipo y por qué en esta película optaron por buscar una solución entre comillas real y no en CGI. Y cuando me dijeron que para el Rewind iban a recrear este efecto, les dije, estáis locos, pero contad conmigo. Como os podréis imaginar, dada la escala del efecto, esto no es trabajo de un solo artista, sino de equipo. Y en este proyecto hemos formado un equipo de 3. Uno de ellos es Ismael Martínez, responsable de la creación del núcleo de la explosión y las ondas expansivas alrededor de ella, así como de la iluminación y composición del efecto. El siguiente es Julen Elia, que se encargó de todas las ondas expansivas que van hacia cámara, así como de la vegetación, apoyo en el desarrollo, estudio del núcleo de la explosión y encargado de toda la gestión técnica del efecto. Y mi rol en este equipo ha sido como supervisor, apoyando a los artistas en las distintas etapas de la creación de este efecto y también encargándome de la dirección de arte. Para este efecto, nuestras herramientas principales han sido nuestros ordenadores y uno de los componentes principales han sido las tarjetas gráficas de Nvidia, que por cierto es la patrocinadora de este vídeo. Este efecto sin la RTX 4090 no hubiera sido posible, pero luego hablamos de ello. Y por la parte de software, estos son los 3 programas que hemos utilizado. Houdini como programa principal, utilizado en Avatar 2 y prácticamente en todas las películas que veis hoy en el cine. Su fuerte es precisamente el área de las simulaciones de físicas, pero también lo hemos utilizado para la iluminación del efecto. El siguiente ha sido Nuke como programa de composición, donde hemos hecho los retoques visuales del efecto. Y el tercero ha sido Blender, aunque Blender lo hemos utilizado a modo de easter egg. Más adelante os explico dónde. En cualquier efecto que realicemos en cine, las referencias juegan un papel fundamental. Estas son utilizadas para inspirarse y para marcar unas determinadas pautas, como una dirección lumínica o incluso para estudiar el comportamiento de las físicas en distintos elementos, como el agua, fuego o en este caso en una bomba atómica. Para este trabajo hay una referencia principal muy marcada, que es la del test de Trinity, en la que está basada la película de Oppenheimer. Esta referencia ha sido crucial a la hora de construir no solo el núcleo de la explosión, sino también las ondas expansivas de alrededor, así como la iluminación irradiando del núcleo y efectos que ocurren en lente al grabar en cámara. Por otra parte, pese a que la física está ahí y nos acompaña en todo el proceso, esto es CGI y no solo nos tenemos que encargar de las físicas, sino también de toda la parte artística, donde nos hemos apoyado en cinemáticas de videojuegos y animes. Las cinemáticas han sido importantes para todas las ondas expansivas a cámara. No ha habido solo una referencia, sino varias, en especial de cinemáticas de Blizzard como la de Overwatch 2. Y por otra parte, el anime ha sido importante para ayudarnos a definir el timing, o para que se entienda mejor, controlar la animación de la explosión, la rapidez con la que se origina y cómo se mantiene después el efecto en el tiempo. La creación del núcleo fue quizá una de las partes más complicadas del proceso. Las soluciones más lógicas en computación pasaban por simular esta explosión a pequeña escala, hacerla más pequeñita para después escalarla a lo que sería su tamaño real y ralentizarla en el tiempo. Pero en mi experiencia esto no termina de ser creíble y queríamos hacer algo realmente impresionante. Para esto vamos a conocer a Ismael y vamos a hablar con él, ya que él fue el artífice principal del núcleo de la explosión. Bueno, mi nombre es Ismael y soy artista de efectos visuales especializado en simulaciones con Houdini. He estado contando ya que tú has sido el artífice principal del núcleo de la explosión. ¿Puedes contarnos cómo lo has hecho? ¿Cuáles han sido las bases para hacer este efecto? Lo primero que hice fue buscar una referencia y después de estar investigando la referencia me di cuenta que tenía que usar 2 tipos de emisores. Primero, era un emisor gigante con forma de esfera que se iba ampliando poco a poco, pues cuando la esfera colisionaba
colisionaba con el terreno, se activaba el segundo emisor, que es un emisor como con muchos pinchos para generar mucha variedad. Le da ese efecto de expansión enorme a la explosión. Cuando hacemos emisores en VFX, lo que buscamos es crear la forma inicial de la explosión. Es parecido a lo que se hace en la realidad cuando crean a lo mejor una explosión con gasolina, crean a lo mejor una botella a la que meten gasolina o un bidón y luego lo prenden fuego y eso explota. Hacemos algo parecido en 3D. O sea, esto por aclarar simplemente lo que acaba de decir Isma. Otro punto interesante de este efecto y que creo que es parte de la complejidad con la que nos hemos encontrado ha sido la escala. ¿Puedes contarnos un poco sobre esto? La escala lo que pasa es que generaba muchos problemas. Al principio empezamos a simularla con una escala de más o menos unos 300 metros y vimos que no quedaba de forma realista. Entonces empezamos a simular a una escala más real, aproximadamente de unos 2,5 kilómetros. 2,5 kilómetros, ¿eh? De escala. Es que esto la gente... A ver, esto a lo mejor los que están viendo esto ahora no entienden lo que esto supone hacer una explosión o trabajar una escala de 2,5 kilómetros en un programa de 3D, pero esto es una barbaridad. Y estamos hablando solamente del núcleo. ¿Qué supuso esto? Todos los parámetros a los que estamos acostumbrados a usar no funcionaban prácticamente ninguno y eran valores totalmente alocados. Y aquí sobre todo con el tema de la presión, ¿no? La presión nos dio muchas complicaciones, sí. Resulta que cuando trabajamos haciendo simulaciones de volúmenes, hay un parámetro realmente importante para nosotros. Este parámetro es la presión. En casos normales, como simulaciones de humos, de fuegos o de explosiones a pequeña escala, este campo puede arrojar valores decimales que van de menos 1.5 a 1.5 o a lo mejor, en el caso de explosiones de tamaños normales, puede arrojar valores que van de menos 10 a 10. Depende un poco del efecto. El caso es que la explosión estaba empezando a funcionar bien. El efecto ya estaba ahí. La animación era exactamente lo que necesitábamos, la escala era correcta, teníamos todo, pero las físicas que queríamos aplicar no funcionaban correctamente. Llegué a pensar si era posible que el programa no estuviese preparado para trabajar a esta escala y que quizá deberíamos buscar otro camino, hasta que de pronto, dándole muchas vueltas y pensando qué podía estar fallando, se me ocurrió que debíamos revisar el campo de la presión. Nos reunimos para revisarlo y cuando vimos los datos que estaba reportando nos quedamos sin palabras. Os acabo de decir que este campo entrega valores de menos 1.5 a 1.5 o de menos 10 a 10, ¿verdad? Pues imaginad nuestra reacción cuando vimos que el campo de la presión estaba reportando valores de menos 40.000 a 40.000. ¡Pam! Una locura. La física que estábamos utilizando y que tenía sentido para nosotros dejó de tenerlo. Pero esto no era un problema. Como sabéis, los artistas, pese a que nos nutrimos de la física, también nos nutrimos de la parte artística. Y estos datos eran la clave, eran la llave secreta que necesitábamos. Una vez resueltos los problemas con la presión, lo que hicimos es repartir una herramienta entre los diferentes artistas implicados para hacer iteraciones. Esto que acaba de decir Isma es importante porque normalmente en estudio tenemos granjas de render. Para que se entienda de forma muy simple, es como tener un almacén lleno de ordenadores, con miles de ordenadores. Entonces, si yo estoy trabajando en una explosión, lo que hago es que mando mi simulación con distintos parámetros, a lo mejor a 5 ordenadores distintos. ¿Qué pasa? Que esos 5 ordenadores se ponen a trabajar a la vez con diferentes parámetros y al final empiezo a analizar los resultados, comparo y me quedo con la que más me gusta. Y a partir de ahí digo, vale, estos son los parámetros que necesito. ¿Qué pasa? Que en este caso no teníamos granja de render, estábamos solo con los equipos que teníamos. Y aquí fue cuando decidimos que una vez resolvimos el problema de la presión, dividimos el trabajo entre 3. Y de esta forma podíamos hacer más iteraciones más rápidas y podíamos llegar al resultado final antes. Y cuando ya teníamos algo que empezaba a funcionar bien, ahí ya dijimos, Isma, todo tuyo. Y después de todo ese proceso, me puse a tocar un poco la física hasta llevar la explosión al resultado final. Por cierto, ha quedado espectacular. O sea que enhorabuena, Isma. A partir de aquí todo fue mucho más fluido. Habíamos logrado resolver el núcleo de la explosión e Isma se encargaría de terminar de pulirlo para su render final. Y también pasaría a hacer las ondas expansivas que estarían alrededor de la explosión de ese núcleo. Hacer un render y simplificándolo mucho sería como hacer la grabación de un vídeo dentro del programa 3D. Si la explosión ocupaba 2 kilómetros de radio, el siguiente reto era hacer las ondas expansivas que viajarían a cámara. Recordad que construimos todo a escala real y la distancia del núcleo del efecto a nuestra cámara en 3D es de 8 kilómetros y estas ondas expansivas tenían que recorrer toda esa distancia en muy pocos segundos. Un efecto muy técnico y que de nuevo necesitaba de otra investigación parecida a la que hicimos con el núcleo. Además, estos efectos trazarían el cierre del plano y para explicaros esto, dejadme que os presente a Julen. Hola Héctor, yo soy Julen, muchos me conoceréis por el nickname de Icaz, que soy el moderador del canal de Héctor, de Discord, de Twitch y de YouTube. Y yo principalmente en mi tiempo libre me encanta houdiniar
diseñar y programar, y también aparte pues, me estoy estudiando una carrera de diseño y desarrollo de videojuegos y he participado en el Rewind como artista de efectos, ayudando a Isma en la parte más técnica de la explosión y también principalmente creando todos los softwares que van a cámara del efecto y todo el entorno así de cerca. He estado comentando ya en el vídeo varias partes de las que hemos desarrollado. He estado hablando con Isma también del desarrollo del núcleo de la explosión, pero tú te has encargado de una parte que es muy complicada de este efecto, que era cubrir esa distancia. ¿Puedes contarnos cómo resolviste ese problema? Como tú has dicho, la onda expansiva grande, la última que llega a cámara, de donde explota la nuclear hasta donde está la cámara hay 8 kilómetros. Una distancia muy grande como para que hagas una sola simulación, la cual tengas control y calidad suficiente como para que quede bien. Para ello, lo que hice fue particionar la simulación en varios trozos para que tener control de cada zona en específico y poder decir lo que está lejos de mí no le meto mucha calidad y lo que está cerca de mí tengo el control y tengo la calidad suficiente como para que quede muy bien. Y hay otra cosa que llama mucho la atención y que mucha gente apunta a ese efecto, es la capa, esta que es más suave, es más sutil, también de otra onda expansiva que ocurre como constantemente. Es más ligera, pero que le da mucho realismo al efecto. ¿Esta capa cómo la hiciste? Para hacer esta capa, lo que se nos ocurrió fue, al ser una capa tan poco densa y que es tan baja, la parte de lejos, es decir, hasta unos 200 metros de la cámara, hicimos de manera procedural. No hay nada simulado, pero es un humo que va viniendo y que tiene algo de movimiento. Aparte de los 200 metros, allá sí que opté por utilizar simulación, ya que nos daba ese movimiento que nos interesa y con un detalle muy bueno y que le da un rollazo al efecto que lo integra muy bien con las demás simulaciones. Para ello, en este caso, utilicé Axiom, que es un motor de físicas de Houdini, bueno, es un plugin de Houdini, el cual funciona por tarjeta gráfica y fue un puntazo, pero un puntazo tener la 4090 para este efecto porque la VRAM es clave para poder tener esa calidad que necesita el efecto. Para continuar, añadimos más elementos que eran imprescindibles si queríamos que el efecto fuese hiperrealista. Estos son el resto de elementos que van a cámara constantemente. Partículas de arena, piedrecitas, las propias plantas que también salen volando hacia cámara. Aquí puse mucho empeño en que según la explosión comenzara, tenían que estar pasando cosas en cámara constantemente. En estos test de estos añadidos de efectos, pues no eran perfectos y de vez en cuando también salían algún tipo de errores, como aquí en la vegetación. Puro cine. Y al fin, aquí viene el momento donde os voy a decir en qué se ha usado Blender. Y si veis ese poste ahí en pequeño, ese poste lleva los nombres de los que trabajamos en este efecto y además también de otros amigos de Esperando el Render. Lo modeló Julen usando Blender, así que podemos afirmar que en este proyecto también se ha usado Blender. Check. Con todo lo que hemos hablado hasta ahora y dada la escala, os podéis imaginar que la memoria generada es bastante alta. Y además, estamos hablando de muchas simulaciones generadas con voxeles, que si no estáis muy familiarizados con este término, son en esencia píxeles pero en 3D. La combinación de todas estas cajitas en un programa de 3D son las que nos ofrecen como resultado final la visualización de un volumen. Y esta explosión contaba con más de 500 millones de voxeles por canal. Y estos voxeles además deben ser almacenados en discos duros. Por daros unas cifras, solamente el núcleo de la explosión ocupa 256 GB de almacenamiento e hicimos más de 40 test completos. Y todo el efecto con las ondas expansivas, la vegetación, la explosión, los humos, llega a ocupar 1.6 terabytes de almacenamiento. Con todo el efecto ya finalizado técnicamente, todas las soluciones encontradas, nos tocaba afrontar la última etapa, y esta era la etapa de iluminación. Si fuese un set de rodaje, ahora nos tocaba pensar cómo íbamos a iluminar este efecto y qué tipo de cámara íbamos a utilizar. Salvo que al ser CGI, las preguntas eran qué tipo de luz en 3D íbamos a utilizar y cuál iba a ser nuestro motor de render. Y sobre todo, cómo íbamos a gestionar la iluminación de una escena a una escala kilométrica. De nuevo, la opción fue Houdini. Este programa cuenta con un apartado llamado Solaris, que en esencia es como si fuera un programa de iluminación dentro de Houdini y que se está popularizando mucho en los estudios profesionales de VFX. Por otra parte, teníamos que pensar cómo íbamos a iluminar esta escena y la respuesta fue muy sencilla. Por una parte teníamos el camino lógico, que era generar lo que llamamos en 3D una mesh light, que en esencia es coger ese núcleo de la explosión que teníamos y convertirlo a geometría, convertirlo a polígonos
y utilizar esos polígonos para iluminar la escena. El problema de esta técnica es que incluso en escalas normales los tiempos de render se alargan un montón, así que analizando todo en perspectiva, la respuesta era muy sencilla. Este núcleo no deja de ser algo parecido a un sol, es una fuente lumínica esférica, y hacer una iluminación esférica en 3D es muy barato, y cuando digo muy barato me refiero a que son luces muy rápidas de computar. Lo único que necesitábamos era crear esa luz en 3D, posicionarla donde estaba el núcleo y escalarla a ese tamaño. Esa era la única fuente lumínica que necesitábamos para este efecto. Además, aparte de esta luz, también utilizamos un HDRI, que es un tipo de luz ambiental que lo que hace es utilizar una fotografía de una escena real en 360 y creas como una esfera gigante en la escena, y toda esa fotografía, como dentro de un globo, proyecta luces en la escena. Y esto es una técnica muy antigua que ya lleva muchos años en el CGI, pero aún así esta luz tampoco es muy relevante ya que la escena es de noche, pero teníamos que ponerla para levantar un poquito los colores de toda la escena. Y ahora dentro de Solaris contamos con el motor de render Karma XPU, un motor de renderizado acelerado mediante GPU, es decir, podíamos utilizar nuestras tarjetas gráficas para iluminar la escena final, y para esto contábamos con la RTX 4090. Como decía al principio del vídeo, este efecto no hubiese sido posible sin esta tarjeta gráfica. Lo de la 4090 es una barbaridad y os lo voy a enseñar ahora mismo. Esta gráfica ha jugado un papel fundamental en este efecto, y es que para estos renders el programa necesita generar memoria caché para los distintos elementos, y si usas una tarjeta gráfica para renderizar estos elementos, esa caché se almacena en la memoria de la tarjeta gráfica, o mejor dicho, en la VRAM, y la 4090 cuenta con 24 GB de VRAM, que era exactamente lo que necesitábamos para esta escena. Y no solo eso, sino que esta gráfica, una vez tenemos la escena de iluminación preparada, nos permite movernos por ella en tiempo real a la vez que estamos renderizando. Gracias a esto podíamos entender mejor la escena, ya que como habéis visto, nosotros no trabajamos con la calidad de la imagen final, sino que vamos viendo esos flipbooks que son generados con el propio visor del programa 3D con una calidad muy mala, pero que nos vale para entender cómo es la animación, la escala, composición, etc. Pero no es calidad final ni mucho menos. Y de esta forma podemos, por ejemplo, poner un humano a escala real y ver cuál es su tamaño para entender mejor la magnitud de este efecto. Y sinceramente, poder hacer esto en tiempo real con la 4090 es una auténtica locura. Pero alto, ahora muchos os estaréis preguntando por qué se ve así, por qué está la explosión y el terreno como recortado. Esto es la magia del cine. Pensad que nosotros no trabajamos como se hace en videojuegos. Nosotros trabajamos para lo que ve la cámara única y exclusivamente. Todo lo que veis ahora mismo es exactamente lo que se va a ver en cámara. ¿Para qué íbamos entonces a generar el resto del terreno o el resto de la explosión? Lo único que haría sería generar información completamente innecesaria, cachés aún mucho más pesadas, y haría que todo el proceso fuese mucho más lento. Por eso todo está recortado. Y por cierto, también podemos ver el post en 3D hecho con Blender. Y volviendo al tema, tocaba realizar nuestros primeros test de render para ver cuánto iba a tardar cada fotograma. También teníamos que ver cómo íbamos a desglosar la escena, y finalmente decidimos renderizar todo por capas. Todo esto para tener un mayor control en la composición final del efecto y poder ajustar mejor los distintos elementos, aunque esto os lo explicaré más tarde. Dado el peso general de la escena, el render tardaba en generar cada fotograma 1 minuto y medio, solamente de generar la memoria caché. Y para que hagáis las cuentas, un segundo está formado de 24 fotogramas. Y lo que de nuevo hizo que casi nos caigamos de la silla fue ver que la 4090, una vez este fotograma estaba generado, solo tardaba 1 minuto y medio en renderizar el fotograma. Son tiempos de render que para alguien experimentado en esta industria son incluso difíciles de asimilar. Cuando yo era joven todo esto era campo. Ahora en serio, cuando yo empecé hace 10 años, un render de este tipo, y no con esta calidad y nada parecido porque no teníamos la tecnología para generar un efecto de este estilo, pero vamos a decir que una escena relativamente parecida podía tardar tranquilamente 1 hora en renderizar un solo fotograma. 1 hora. Y diciendo 1 hora creo que estoy siendo hasta generoso. Podría ser 1 hora y media o 2 horas. Pero bueno, por ahí más o menos. Y ahora estamos hablando de 1 minuto y medio. Mientras las 4090 estaban ocupadas renderizando las partes principales, también utilizamos la 4070 Ti para renderizar los elementos restantes que no ocupaban tanto espacio en la memoria caché, como los elementos que van hacia cámara. Y pese a que no es tan potente como su hermana mayor y no cuenta con esos 24 GB de VRAM que eran necesarios para renderizar el núcleo, los tiempos de render eran también mucho más
rápidos de lo normal. Sin duda esta gráfica también fue de gran ayuda. Al final cada capa que lanzábamos tardaba unas 10 horas en renderizar de forma completa, pero no era nada preocupante. Y en esta industria son lo que conocemos como renders de fin de semana, que los pones el viernes por la tarde y ya luego los revisas el lunes por la mañana. Gracias a Nvidia por traer esta generación de tarjetas gráficas y por convertir nuestros equipos en auténticas bestias de renderizado. Con todas las etapas técnicas ya finalizadas, ahora sí podíamos pasar a toda la parte de recreación artística. Ajustes en las distintas capas en las simulaciones, composición visual de los elementos, ajustes generales en la escena, en la iluminación, y un punto importantísimo fue definir el movimiento de cámara. El movimiento de la cámara en esta escena no es nada exagerado, pero ese ligero temblor al llegar la primera onda expansiva hace que el plano se vea mucho más realista en comparación a si la cámara fuese completamente estática. Y otro punto importante fue definir la paleta de colores, y aquí optamos por ir en una dirección monocromática, solamente un tono. Y a mí casi siempre me encanta iluminar con colores complementarios, como con el famoso teal and orange de cine, pero este efecto estaba pidiendo a gritos ser monocromático, con unos tonos anaranjados, e incluso si lo pones en blanco y negro se ve pero demasiado bien. También tocaba elegir la intensidad de la luz, cuánto iba a iluminar ese núcleo, o cómo de densos iban a ser los humos. Por ejemplo, la onda expansiva final iba a cubrir todo el plano de negro, porque iba a ser un humo extremadamente denso. Ajustado todo esto, y sobre todo viniendo de una base técnica donde prácticamente ya definimos todo el look artístico, afrontamos la parte final, la composición. ¿Qué es la composición en VFX? Aquí siempre me gusta utilizar el mismo ejemplo. Es como hacer Photoshop, pero en vídeo. ¿Os acordáis que además os dije que renderizamos todo el efecto con los distintos elementos por separado? O mejor dicho, que renderizamos todo el efecto por capas. Esto es porque Nuke, que es el programa que utilizamos para este proceso y que además es el más usado en cine, podemos juntar todas esas capas para que den lugar a la imagen final, con la ventaja de que al estar cada capa por separado tenemos un control total sobre cada una de ellas para hacer ajustes individuales. Por ejemplo, algo en lo que quisimos hacer énfasis era en tener un contraste visual, tener una zona claramente iluminada y otra más oscura, para que el espectador pueda entender la imagen al momento de verla, y esto lo hicimos precisamente en esta etapa. Aquí también añadimos el resto de efectos que hacen que se vea mucho más real, como añadir efecto de suciedad de la lente cuando la primera onda expansiva llega a cámara, dando la sensación de que el objetivo se está ensuciando. Además añadimos aberración cromática y glow, que son efectos que ocurren también en nuestras cámaras cuando grabamos, e incluso añadimos el mismo ruido que generan las cámaras de cine sobre el propio render. Todo esto son elementos que ayudan a que el espectador cuando vea este efecto piense que no ha sido generado por CGI, sino que ha sido grabado por una cámara. Y aquí podéis ver una comparación para que entendáis lo importante que es el proceso de la composición, de cómo salen los renders tal cual del programa en 3D, y aquí el resultado con toda la composición ya aplicada. Siento que realmente hemos hecho algo único, y creo que esto es algo que pasa muy pocas veces. También hemos visto cómo de complejo es el proceso del CGI, todas las etapas que hay detrás, la investigación, la ejecución y el pulido final, y todo esto en un proceso de trabajo en equipo, donde nuestra misión principal es que el espectador por un momento se olvide de la realidad y se sumerja en un mundo nuevo. Para mí, esta es la belleza de nuestra profesión. Quiero dar de nuevo las gracias al equipo, tanto a Julen como a Ismael. Ojalá poder volver a hacer un equipo con vosotros. También a Alec por haberme dado la oportunidad de participar en este proyecto. Y también a Pepelo y Rodrigo por el pedazo de trabajo que hacéis año tras año con este proyecto. Y por supuesto dar mi más sincera enhorabuena a todo el equipazo que hay detrás del Rewind hispano. Espero que os haya gustado mucho este vídeo y nos vemos en el próximo. Chao, gente. Chao.